Papi, tengo muchas cosas que decirte, Amén. tengo varias preguntas que Vamos a ver, hacerte. vamos a ver. Este concepto que ya arrancamos hace unas semanas atrás, hay que seguir dándole calor y es el espacio de nosotros hablar. Tú y yo hablando y estas personas beneficiándose de esa conversación. Pero me gustaría rápido leerte un versículo. Pues necesito que me arrojes luz, que me arrojes luz en este versículo y después... Si acaso yo te arrojo luz a ti Amén. Yo en algo que necesito, lo tengo, necesito. en algo que tengo por ahí. Pero Job, el capítulo 33, el verso 14, papi, mira lo que dice. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Yo he estado expuesto a muchos círculos en comunidades de fe. Yo he hablado con cientos de personas. Yo he tenido que bregar con muchos jóvenes, incluso con muchos adultos también. Incluso hay un comentario en mi página en Instagram que me dice, yo llevo mucho tiempo visitando la iglesia, pero leo la Biblia y no la entiendo. Esos comentarios a mí me han llegado una y otra vez. Y este versículo, cuando me adentro en él, yo digo, esto es una realidad que me pasa a mí, que a veces no entiendo, y que le pasa a muchas personas que posteriormente nos van a estar viendo, pero Dios habla de una o dos maneras, muchas maneras, eso es una expresión, pero el hombre no entiende. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo nosotros podemos entender a Dios cuando nos habla? Bueno, mira, Gabo, el mundo, Dios es un espíritu. Así es. Partimos desde ese conocimiento, ¿verdad? Que tenemos. Y para uno poder acceder a esa voz de Dios, tiene que uno eh, conectarse con ese mundo espiritual. Yo no tengo una fórmula mágica, ni tengo una receta de cocina para uno escuchar a Dios. Porque Dios nosotros no lo podemos encajonar en un sistema. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he escuchado a Dios en mi vida sin yo estar buscándolo. Me interesa eso. Dale, porque incluso cuando empezaste a hablar, yo te decía, pero yo sé que tú tienes experiencia escuchando a Dios. Pero Claro. y lo primero que me venía a la mente, le vas a preguntar, ¿qué tú estabas haciendo cuando Dios te habló? Porque eso quizás tenga mucho que ver. Claro, porque nos gusta tener esa información Ujú. para ver. Yo que voy a hacer lo mismo. Claro, claro, para uno reproducir ese ambiente y poder recibir el mismo beneficio. Pero como Dios es Dios, yo he escuchado a Dios hablándome, yo sin estar buscándolo. Y a veces he estado haciendo un esfuerzo extraordinario por escucharlo y no he percibido nada. Así que no tenemos una fórmula mágica, o una receta de cocina, pero sí tenemos unos elementos bíblicos que nos ayudan a conectarnos con ese mundo espiritual donde Él se manifiesta y donde Él opera. Fíjate que el mundo espiritual no es para todo el mundo, o no todo el mundo tiene acceso a ese mundo espiritual. Y posiblemente un buen ejemplo sea que el enemigo tiene también sus ministros, los cuales trabajan en su obra y no lo escuchan en todo momento. Porque el enemigo tiene brujos y tiene hechiceros que acceden al mundo espiritual y ahí reciben instrucciones. Así que una de las claves importantes es acceder al mundo espiritual. Hay que entrar a ese mundo espiritual. Y tú me ibas a decir, tienes algunos versos ahí, pero fíjate, yo tengo un versículo bíblico que, escucha lo que dice. Es el Salmo 25. Dice así, dice, Salmo 25, versículo 14. Ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto.
¿Y ese versículo? ¿Dónde tú sacaste ese versículo? Solo, escuche esto, ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. O sea, que la voz de Dios y la revelación que proviene de Dios está disponible, según este versículo, para aquellos que lo honran. Así que tenemos que concentrarnos en esa palabra honrar. Así que una vida que honra a Dios es una vida que tiene acceso a recibir información de Dios. Fíjate que ese versículo que tú acabas de leer dice que de una o dos maneras posteriormente nuestra revelación se ha ampliado y sabemos que hay muchas maneras que Dios utiliza para hablarle al ser humano. En aquel tiempo, en este espacio donde toma escena esa conversación de Job con sus amigos, pues esta era la interpretación o toda la revelación que existía. Hoy hay más revelación y se sabe que Dios habla de muchas otras maneras. Pero sabemos ahora que para tener acceso, esa palabrita honrar a Dios es importante. Hay otra versión de las Escrituras, de ese mismo pasaje, que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Sí, ahora ese sí lo he leído. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, temer es la palabra que utiliza esta versión, y honrar. Fíjate, estas palabras no son palabras que nosotros utilicemos mucho o que a lo mejor no sean tan descriptivas para nosotros o para mí. Y hay una que a mí me gusta más. A mí me gustaría sustituir esa por respeto. Eso de honrar y esa de temer es respetar a Dios. Y esa palabra me ayuda un poquito más a visualizar esto. Porque cuando usted y yo respetamos a una entidad como lo es Dios, estamos pendientes de todo lo que Él ha dicho, porque queremos ir por la línea, por el camino. Y cuando nosotros le mostramos ese respeto, nosotros vivimos de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y cuando nosotros logramos vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido, mira lo que se genera, Gabo y mis queridos hermanos. Se genera confianza de Dios en nosotros. Y cuando Dios tiene confianza en que usted y yo le respetamos y le vamos a honrar porque tenemos temor de Él, entonces Dios abre su corazón. Que lo puede hacer de otras maneras, que lo hizo conmigo en un momento en que yo no lo estaba buscando. Pero Él sabía que eso que Él me iba a decir, yo lo iba a atesorar en mi corazón. Yo te voy a añadir a lo que tú me estás diciendo. Y estoy capturando lo que estás diciendo. Pero cuando hablabas, percibí algo. Percibí que eso a que tú le llamas respeto, esta versión le dice ese temor de Dios, te lleva de alguna manera a tratar de evadir lo que a Dios no le agrada. O sea, que ese temor y ese respeto te impulsan por ese temor que tú tienes de respeto a Dios. Dicen, Dios ha hecho mucho por mí, demasiado, que yo no lo merezco. Yo me voy a alejar de todo esto. Pero esa primera versión que leíste de honra, ya lo veo también, de que no solo me voy a apartar de cosas malas, sino que voy a hacer cosas. Tremendo. Entonces, yo creo que esa dualidad de apartarnos de lo malo, pero hacer lo correcto y lo que a Dios le agrada, es lo que nos conviene. Hay otra palabra ahí que me interesó mucho, y es amigo. Amigo. A los amigos, a los que le honran, a esto le comparte sus secretos. Entonces, todo eso que tú has dicho, unido a lo que acabo de percibir, yo creo que nos va a lograr hacer
entender cuando Dios habla. Papi, una realidad, y esto quizás la gente no lo sabe, que nosotros estuvimos expuestos a una escuela profética. Nosotros nos formamos en esto de escuchar a Dios. O sea, esta pregunta nace porque pues, yo conozco, pero hemos sido formados en esto. Y nuestro profeta Moisés Bell, nos decía que nosotros no podemos acusar a Dios de mudo cuando nosotros somos los sordos. O sea, hay muchas personas acusando a Dios de que no les habla, de que no les habla, de que no les habla, pero Dios está hablando de una, dos maneras y mil maneras más. Y nosotros no lo estamos entendiendo. Y ya comprendimos que tenemos que tenerle respeto a Dios. Vamos a tenerle temor a Dios. Vamos a tenerle respeto a Dios. Y vamos a honrar a Dios. Esas tres cosas obrando simultáneamente, aunque todas ellas hacen una, quieren decir lo mismo, nos va a hacer entender a Dios y poder percibir a Dios cuando Dios está hablando. Hay otro versículo, papi, que quiero hablar contigo, a ver qué tú opinas acerca de él. Y quiero que sepas, yo creo que tú lo sabes, pero mi tesis en mi bachillerato de teología, yo lo hice de ese pasaje. Y fue una tesis a la que yo le dediqué un montón de tiempo, pero nunca lo he hablado así en las redes. Y yo quiero preguntarte acerca de ese versículo. Amós, el capítulo 3, el verso 7. Va más o menos en el mismo tema. Va en el mismo tema. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. Acabas de hablar de eso en el versículo anterior. Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, Dios constantemente está hablando y no permite que pase nada sin que antes se lo diga a alguien. Claro. Sin que haya una intervención de Dios para revelárselo a alguien y que este alguien también lo comparta. ¿Qué opinión tienes al respecto? Me parece maravilloso eso que dijo este hombre. Movido por el Espíritu de Dios, este hombre está declarando una realidad de que Dios constantemente está hablando, aunque hayan profetas que no proclamen lo que han escuchado. Pero siempre Dios va a hablar, siempre Dios va a decir algo. Pero fíjate que este profeta está ministrando en un tiempo, está hablando para su tiempo o de una realidad que está ocurriendo en el momento en que él está hablando, pero posteriormente viene una revelación un poquito más certera sobre lo que iba a ocurrir en el último tiempo. Estamos viviendo en la era profética. La iglesia está viviendo en una dimensión profética. Si usted no lo ha entendido, tiene que avanzar a entenderlo. Usted y yo estamos viviendo en una dimensión profética. La Biblia establece que ese modelo de profeta llegó hasta Juan. Hasta Juan el Bautista llegó un modelo de profeta donde el espíritu de la profecía venía sobre un hombre en un momento determinado y se apartaba. Y ese hombre traía la instrucción de Dios y hablaba lo que Dios quería. Pero en la iglesia ese espíritu que venía sobre los hombres vino a morar dentro de usted y de mí, dentro de la iglesia. Ahora, la voz de Dios no hay que correr a escucharla de un hombre que el Espíritu ha venido sobre él en un momento particular. Ahora la voz de Dios está dentro de la iglesia, dentro suyo y dentro mío. Así es. Por eso podemos fallar en escuchar a Dios, porque estamos esperando una voz externa y hemos aprendido en esa escuela profética que esa voz está en nuestro interior. Es en nuestro corazón que Dios habla y pasa a nuestra mente. Por eso es que nosotros, la iglesia, tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que cuidar lo que oímos y lo que vemos, porque son estos sentidos los que permiten que entren ciertos elementos a nuestra vida. Y nosotros tenemos que mantener nuestra vasija limpia para que cuando Dios hable de las maneras que quiera hablar, esa voz nosotros la podemos identificar inmediatamente porque nuestro corazón está limpio. ¿Qué necesitamos para poder escuchar a Dios? Una conciencia limpia.
Porque es en nuestra conciencia, que es la parte espiritual, que Dios nos va a hablar. Pero no hay nada que pueda limpiar la conciencia. La Biblia dice que quien único puede, o lo único que puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas es la sangre de Jesucristo. Y si usted y yo nos mantenemos limpios, subimos de nivel de conciencia y nos mantenemos cerca de Dios, usted y yo vamos a poder escuchar esa voz que está en nuestro ser interno. Dios lo va a revelar todo y va a avisarnos cuando venga el mal, como dijo Amós. Y Dios nos va a advertir cuando algo que puede hacernos daño esté muy cerca, y usted y yo lo vamos a poder percibir. Y cuando Dios quiera que nos movamos en una dirección, también lo va a hacer y vamos a poder tener los beneficios y vamos a poder estar en el camino de Dios. Jesús hablando dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Y eso es de lo que se Poderoso. trata, de poder escuchar a un Dios que está hablando y nosotros movernos en esa dirección. Claro. Ser dirigidos por Él. Los tales son los hijos de Dios, los que son dirigidos por el Espíritu. Pero para concluir, papi, hay otro versículo que con esto cerramos. A veces este versículo fue utilizado para decir, ya pasó esa era profética. Como tú muy bien mencionabas, llegaron los profetas hasta Juan el Bautista, ya no hay más profetas. Y este versículo fue utilizado desde mi óptica, mal utilizado. No pretendo tener la última revelación de él, pero sí quiero compartir algo que me ha hecho bien entenderlo de esta forma. Pero antes de leerlo, para reforzar esa área donde tú dices que la iglesia es profética en este tiempo, porque esa promesa de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y todo lo que prosigue a este derramamiento del espíritu son dimensiones proféticas. Claro. Nuestros hijos profetizarán, nuestros ancianos tendrán sueños, nuestros jóvenes verán visiones. Todo eso es de carácter profético. Así que la iglesia del último tiempo ha sido y siempre será profética. Pero este versículo del que antes le hablaba, que algunas personas lo han interpretado de una manera distinta a la que yo lo veo, es Hebreos, el capítulo 1, verso 1 también. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces. Entonces volvemos a repetir lo que Job nos dice y lo que Amós nos reafirma, que Dios habla de muchas veces y de muchas maneras. Dice este versículo, muchas veces y muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. El versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y por este versículo cancelan a los profetas y dice, ya Jesús vino, todo lo que iba a hacer lo hizo, ya todo lo que iba a decir lo dijo, está en su palabra. Pero la revelación que yo he atrapado a través de este versículo es la siguiente. Hay 3 dimensiones de la voz de Dios a través de Jesucristo. Amén. La número 1 es que Jesucristo fue una persona. Jesucristo es una persona. Amén. Y habla de espíritu a espíritu. Y esa tarea en este tiempo se la ha encomendado al Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros podemos escuchar la voz de Dios a través de Jesucristo, pero en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Entonces, los tales, dice la palabra y la repito y la recalco, son dirigidos por Dios. Los tales son hijos de Dios. Amén. Entonces, ese operar personal, individualmente, porque eso personal de Jesús es de carácter como Dios le habla a papi, como Dios le habla a Gabo. Amén. Hay cosas que Dios no se la va a decir a más nadie, me la va a decir a mí. Hay cosas y hay revelaciones que si se las comparte a otro no le va a hacer sentido, porque esas no son sus batallas, no son sus pruebas. Hay direcciones que nosotros tenemos que tomar individualmente. Entonces, en ese carácter personal, Jesús también habla. Claro. Pero también hay otra dimensión. Y es la dimensión porque Jesucristo es una palabra. La palabra de Dios. Juan, el capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En Reina Valera dice el verbo. Pero es una palabra. Y toda la palabra, hoy que tenemos la Biblia, es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para redarguir, para instruirnos, a fin de que nosotros nos perfeccionemos, vayamos creciendo. Entonces esa es la segunda dimensión en la que este versículo que nos está diciendo que en estos días habla a través de Jesucristo, esta es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión es que Jesucristo, aparte de ser una persona y aparte de ser la palabra, Jesucristo también es un cuerpo. Y Él es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Entonces, en esta tercera dimensión, Dios habla a través de la iglesia. Amén. Poderoso eso. Y hay muchas personas que tienen esta característica o esta dimensión, la echan a un lado, porque no quieren coger o tomar consejos de un mortal como ellos. Pero cuando operamos como cuerpo de Cristo, estamos hablando, alineados a su voluntad, estamos hablando la palabra de Dios. Amén. Así que podemos estar conscientes de que Dios está bombardeando al mundo en muchas direcciones, hablando personalmente, hablando por la palabra y hablando por la iglesia. Así que se cumple esa palabra de Hebreos de que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en este tiempo nos habla a través de su Hijo. Pero su Hijo, como tú muy bien dijiste, algunos piensan que al salir de este planeta, pues se acabó la voz del Hijo. Pues sin lugar a dudas podemos declarar que no. No dice Pablo, en ninguna manera. De ninguna manera. Pero fíjate, esa de al Espíritu me habla de intimidad. Yes. ¿Ves? Ese tiempo que nosotros sacamos para estar con el Señor fuera del bullicio. Ahí es que está esa dimensión de escucharlo en nuestro ser interno. Hay espacio para eso. Por eso la Biblia dice, tú cuando ores, entra en tu cámara secreta y cierra la puerta. Porque tu Padre que ve en secreto te recompensa en público. Ahí es donde Dios habla. Ahí es que se cumple ese versículo del Salmo 25, que habla de intimidad, que habla de cercanía con Dios. Y fíjate que posteriormente está la palabra. Así que todo el mundo tenemos acceso a ir a la intimidad para hablar con Dios y escucharle, pero también tenemos acceso a la palabra. Así es. El que quiere escuchar a Dios, si usted y yo necesitamos escuchar a Dios, abriendo la Biblia, escuchamos a Dios. Ahí está la palabra revelada, la escritura, que es Jesucristo. Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y el cuerpo, la iglesia, tenemos para escoger. Y de acuerdo a nuestra temporada y a la experiencia que estemos viviendo y a la necesidad que tengamos, Dios va a utilizar todas sus herramientas, todos sus mecanismos para hablarle a usted. Sin lugar a duda, Dios nos está hablando de muchas maneras. Y no solamente Dios nos está hablando para edificarnos, para construir, para crear en nosotros algo nuevo. Dios también está hablándonos porque nuestra voz como iglesia es una voz profética. Hay gente que está esperando que la voz suya y mía anuncie lo que el Señor está diciendo. Traiga revelación y luz a otros que están necesitando una palabra que ya usted y yo la recibimos y nos ha cambiado y nos ha fortalecido. Hay gente que está esperando porque el espíritu de profecía fluye a través de usted, que es la iglesia de Jesucristo. Yo les puedo estar seguro que la próxima semana yo también tendré otra pregunta para papi. Amén. Así que usted manténgase sintonizado, suscríbase a este canal, dele like, comparte este contenido y ya mismo nos vemos. Dios le bendiga. Dios bendiga.